Hola a todos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes, mi esposa Whitney y para mí. Nosotros vivimos en Ciudad Neza, en la Ciudad de México. Servimos y nos congregamos en la iglesia Conquistando Fronteras. Esa es nuestra casa, su casa. Cuando usted esté por Ciudad de México, no dude en venir. Hay muy buenos tacos de suadero ahí a la vuelta. Entonces, siempre bienvenidos. Y tenemos la gran bendición de dirigir Alfa Jóvenes en México. Alfa es un ministerio de evangelismo a través de la relación. Lo que hacemos es ayudar a iglesias locales con estas personas que quizá no pueden llegar a una iglesia, que quizá no quieren llegar a una iglesia. Extendemos la mesa para ellos a través de diferentes conversaciones. Hacemos series de videos que explican lo más básico de la fe y que también invitan a tener conversaciones acerca de ello. Y amamos eso, amamos ver a jóvenes reuniéndose, llegando a la iglesia, a jóvenes siendo parte de lo que Dios está haciendo y alcanzando a más personas. Y creemos que lo que Dios está haciendo en esta generación es algo que ha nacido en el corazón de Jesús desde que Jesús caminó en la tierra. Creemos que la gran comisión no es una gran sugerencia, sino es un gran mandato, ¿no? Si alguien en tu trabajo, si tu jefe o quizá tu papá, si eres joven, te comisiona algo, no es como que puedes decir, quizá no, quizá lo puede hacer mi hermano o mi compañero de trabajo, sino si estás comisionado, si se te ha dado una tarea, tienes que cumplirla. Entonces la gran comisión no es una gran sugerencia, es el gran mandato que te incluye a ti y que me incluye a mí y a todos aquellos que han decidido poner su confianza en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo, que yo creo que somos todos aquí, ¿cierto? Amén. ¿Por qué no oramos y abrimos la palabra? Y durante estos minutos, ya que me queden como 5, alguien me calla, ¿no? O el piano puede subir a indicar eso. Pero quiero que hoy pongamos nuestros ojos en el ministerio de Jesús, que sucedió más alrededor de una mesa que alrededor de un púlpito. Y por eso la insistencia con Grupos Conexión, por eso la insistencia con que usted no solo sea un espectador, sino sea parte viva de la iglesia. Y Jesús nos encuentra a cada uno de nosotros de la forma que nuestro corazón anhela y necesita ser encontrado, pues nuestro Señor es un Dios personal, un Dios que decidió dejar su trono de gloria. El Hijo del Dios viviente decidió descender del cielo, desde el cielo de lo lejano, y hacerse ser un hombre, caminar entre nosotros. Dice Juan 1 que vimos su gloria como la del único Hijo del Padre, que aquel verbo que estuvo en la creación, aquel verbo por el cual todas las cosas fueron creadas, descendió, se hizo hombre, y se hizo hombre para que el hombre pudiese llegar a ser hijo de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre pudiese llegar a ser hijo de Dios. Así que, ¿por qué no inclina su rostro conmigo y oramos y abrimos la palabra? ¿Les parece? Señor, gracias por quien tú eres. Gracias, Dios, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, porque en donde 2 o más estamos reunidos, ahí estás tú. Y, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo en esta iglesia, lo que tú estás haciendo en esta ciudad, por lo que tú estás haciendo en nuestro país. Alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Quiero que imaginen conmigo la primera escena de la Biblia. Este jardín, ¿no? El huerto en donde Dios caminaba con el ser humano al fresco del día. Y Génesis, el origen, aquel origen con intención divina, nos dice que el hombre y la mujer vivían desnudos y no se avergonzaban de su desnudez. Dice que había armonía y básicamente está relatando, déjenme ilustrarlo así, un canto, una canción que resonaba en cada rincón del Edén. Y mientras la creación surgía, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y cuando Dios cantaba o decía algo, las cosas llegaban a existencia. Entonces había un canto en este huerto que resonaba en cada rincón y llenaba cada parte de este jardín.
Y sabemos que el pecado interrumpió la melodía, ¿no? ¿Alguna vez han estado en un tiempo de adoración, quizá en un concierto, en donde alguien empieza a desafinar, ¿no? Si yo soy parte del equipo de adoración, eso sucede, ¿no? No sabemos por dónde vamos. Me acuerdo que una vez en mi iglesia local, viví por muchos años en la ciudad de Puebla, y en mi iglesia local el pastor decidió que era buena idea subirme a cantar un domingo, y después de la reunión decidió que no era buena idea volverme a subir nunca más, ¿no? La canción estaba en la, yo canté por otro lado, y fue muy chistoso. Todavía tengo la grabación. Fue un desastre. No fue chistoso para mí, fue chistoso para todos los demás. Pero el pecado interrumpió este canto, esta melodía. Alguien estaba cantando una canción original, que ese era el Espíritu de Dios, y de pronto el hombre decide escuchar una voz que no correspondía a esta canción, ¿no? Eva escuchó la voz de la serpiente y Adán guardó silencio. Que incluso en la música un silencio que no está registrado es una interrupción. Como si de pronto el guitarrista se callara y todos escucharíamos ese hueco, ¿no?, que deja en la armonía. Entonces sabemos que el hombre fue expulsado del huerto y que la espada de fuego custodiaba la entrada, y desde entonces nuestra historia, la historia humana, es un eco roto, un canto incompleto, una canción a medias. Y desde la eternidad pasada de donde venimos, hacia la eternidad postrera, la eternidad futura, desde la eternidad hacia la eternidad, Dios había prometido traer vida en donde solo había muerte, caos al desorden, luz a las tinieblas y llenura al vacío. Tan solo leamos los primeros 5 versículos de la Biblia y podemos ver que en el principio estaba oscuro, estaba desordenado y estaba vacío, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo creo que Dios está en el negocio de traer llenura al vacío, luz a la oscuridad y orden al caos, desde los primeros 5 versículos de la Biblia. Me encanta leer estos primeros 5 versículos y en vez de leer los cielos y la tierra, poner mi nombre. En el principio Dios me creó, lo creó a usted, y muy probablemente, no me dejará mentir, en alguna temporada de su vida estaba como yo, desordenado, vacío, y las tinieblas cubrían todo en mi vida. Y aún así el Espíritu Santo se movía sobre nosotros, y cuando Él dijo, sea la luz, fue Jesús, la luz perfecta. Y Dios vio que la luz en nosotros era buena. Todo lo bueno que hay en mí es Cristo. Todo lo malo sigo siendo yo. Y entonces Él está separando la luz de las tinieblas. Nos está llevando por este proceso de santificación. San Anastasio, uno de los padres de la Iglesia, en su obra sobre la encarnación, decía que el Verbo de Dios, Jesús, vino al mundo porque nuestra naturaleza humana se dirigía a la corrupción y hacia la muerte. Es decir, que el canto del huerto se había apagado y solo Cristo sabía cómo cantar la canción original y cómo restaurar este canto en el que vivíamos. Quizá los músicos van siguiendo ahí mejor, o si no sé, si te gusta la música, puede que sigamos en esta misma línea. Pero el ministerio de Jesús fue la encarnación de esta promesa misma. Proclamar buenas noticias a los pobres, libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, pero sobre todo, anunciar que el reino de los cielos había llegado, pues Él era el Rey mismo y estaba por inaugurarlo. Ahora, generalmente cuando un reino invade otro reino, otro territorio, ¿no? España, cuando nos invadió, Inglaterra, invadiendo distintos países. No sé si ustedes han leído la historia, pero generalmente hay una matanza, ¿no? Y están ahí los ejércitos y el rey muchas veces encabeza los ejércitos y hay estas matanzas. Jesús es el único rey que yo conozco que en vez de matar a todos para invadir con su reino, murió a sí mismo y se entregó para que su reino sea inaugurado. Jesús es el único rey que conozco que en vez de matarnos como merecíamos, murió a sí mismo para que nosotros pudiésemos tener la ciudadanía de su reino eterno.
Este es el ministerio de Jesús. Anunciar que el reino de los cielos ya había sido inaugurado con Él. Y me atrevo a decir que este es el milagro más grande, que el Verbo eterno, el único Hijo de Dios, Dios mismo, decidió venir a la tierra y encarnarse. Este es el misterio divino, el misterio más grande de la palabra, el misterio más grande de la humanidad, que el Creador mismo quiso habitar con su creación. Quizá nunca has experimentado un milagro en carne propia, ¿no? Quizá nunca has visto sanidad, aun cuando has orado por enfermos. Quizá el Señor nunca te ha llevado a hablar en lenguas o ver visiones. Quizá nunca has visto fuego descender del cielo. Pero puedes creer que este es el milagro más grande que tú y yo experimentamos. Que el Hijo de Dios, el Rey eterno, descendió, se hizo hombre, habitó entre nosotros, pudimos ver su gloria. La historia está dividida en dos por honor a su nombre, pero sobre todo su presencia está aquí entre nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios se sigue moviendo cuando nos reunimos y cuando le buscamos. Amén. Jesús había anunciado que el Hijo del Hombre tenía que sufrir muchas cosas, que Él mismo tenía que ser rechazado por los ancianos, tenía que morir, pero que sobre todo iba a resucitar al tercer día. Y la Escritura completa nos apunta desde el jardín del Edén que el Hijo del Hombre iba a descender y que iba a herir a esta serpiente y que entonces el pecado, el reino del pecado iba a tener un fin. Las Escrituras lo habían anunciado así: el santo del Señor no verá corrupción. Isaías había profetizado que el mismo siervo de Dios sería herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, pero también la Biblia entera había profetizado que después de dar su vida, el Señor iba a ver la luz y iba a quedar satisfecho. Repite conmigo: quedará satisfecho. Amigos, la cruz no fue un accidente. La cruz fue el plan eterno de Dios para redimir a su creación. Y así Jesús fue entregado, crucificado y sepultado, ¿no? La semana pasada oraban esta oración que Jesús oraba. Y el Maestro, aquel que había caminado sobre las aguas, ahora estaba bajo tierra. Aquel que había creado los montes, había muerto en un monte. Aquel que había dado vida a Lázaro y a la hija de Jairo, ahora yacía sin aliento. Y todo parecía terminado. El Creador enterrado en su creación. El carpintero, seguramente mientras lo crucificaban y olía la madera de la cruz, le recordaba al taller de madera de su padre. Seguramente mientras lo crucificaban, recordaba cuando en el Edén él se paseaba y creaba los árboles. Seguramente mientras lo crucificaban y todo parecía terminado, él se gozaba, pues sabía que la nueva creación había llegado. Pues al tercer amanecer, al tercer día, cambió tu historia, mi historia y la historia de la humanidad completa. ¿Creemos eso? Así que ya vimos este huerto, el jardín del Edén, en donde la historia comienza. Y quiero invitarlos a otro huerto, no al jardín del Edén, sino al jardín, el Getsemaní, a este jardín en Jerusalén, quizá no al inicio de la creación, pero sí al inicio, al amanecer de una nueva creación de la cual usted y yo somos parte. Quiero que contemplemos juntos un sepulcro vacío, y en este sepulcro, frente a este sepulcro, quiero que contemplemos 4 testigos, 4 voces que comenzaron a cantar un himno de redención y que tuvieron un encuentro con el canto del huerto perdido. Amigos, nuestra esperanza, la esperanza que a usted y a mí nos trajo hoy en la mañana, ¿no? Cuando la alarma del amanecer sonaba, ¿no? Y la alarma de mi esposa suena como 5 veces antes de que ella se despierte. Pero la esperanza que usted y a mí nos trae, domingo con domingo, no surge del optimismo. La esperanza que a usted y a mí nos sostiene cuando atravesamos pruebas, la fe que a usted y a mí nos sostiene cuando oramos por enfermos,
La fe que a usted y a mí nos sostiene, creyendo que un día veremos a nuestro Rey entronado y el reino siendo establecido aquí entre nosotros, no surge del optimismo, no surge de las buenas canciones, no surge de los buenos mensajes del pastor, no surge ni siquiera de un movimiento humano. La esperanza que usted y yo tenemos surge de un encuentro con el resucitado. Solo un encuentro con Jesús resucitado es lo que nos sostiene aquí hoy. 2000 años después, la iglesia es sostenida porque sabemos que Jesús salió de la tumba, que la cruz fue para el perdón de nuestros pecados, pero que el Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos y que entonces vimos al Señor cumpliendo su palabra, ascendiendo al cielo y dándonos a usted y a mí la tarea de proclamar que Jesús hoy no está en la tumba. Así que, ¿por qué no abre sus Biblias conmigo en Juan capítulo 20? Y vamos a ir analizando capítulo 20 y 21 y encontrando estos 4 testigos. Entonces, el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que la piedra había sido recorrida. Corrió y encontró a Simón y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo de nuestro Señor y no sabemos en dónde le han puesto. Entonces Pedro y el otro discípulo, que era Juan, se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el discípulo Juan corrió más rápido que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Pedro y entró en la tumba, y él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró, y diga conmigo, vio y creyó. Porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se agachó y miró adentro, y vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Amada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé en dónde lo han puesto. Entonces dio la vuelta para irse, y mientras giraba, vio a alguien que estaba de pie ahí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Amada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Y ella pensó que era el jardinero. Di conmigo, el jardinero. Y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame en dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Y entonces ella lo reconoce, gira hacia él y exclama: Maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús. Aún no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y dile que voy a mi Padre y el Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Entonces María encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Después, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo que los líderes judíos entraran. Y de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Entonces, mientras hablaba, Él les mostró las heridas de sus manos y sus costados, y ellos se llenaron de gozo cuando vieron al Señor. Y una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no lo perdonan, esos pecados no son perdonados. Y después, Tomás, uno de los 12 discípulos, no estaba en ese lugar cuando Jesús apareció. Y ellos le contaron: hemos visto al Señor. Así que Tomás les respondió: yo no voy a creer a menos de que vea las heridas de los clavos de sus manos y meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Así que 8 días después de este primer encuentro,
los discípulos nuevamente estaban juntos y esa vez Tomás sí había llegado a tiempo. Entonces la puerta estaban bien cerradas otra vez y de pronto, igual que antes, Jesús atraviesa las puertas y se aparece en pie en medio de ellos y les dice: la paz sea con ustedes. Y entonces le dijo a Tomás: Tomás, ven acá, pon tu dedo aquí y mira mis manos y mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, sino que hoy vas a creer. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Y entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto, pero benditos son los que creen sin creer, los que creen sin verme. Después de esto, más tarde, Jesús se apareció nuevamente a sus discípulos junto al mar de Galilea. Y este es el relato de lo que sucedió, dice la Biblia. Sus discípulos se encontraban ahí, sobre todo Simón, Pedro, Tomás, Natanael de Caná, los hijos de Zebedeo y algunos otros 2 discípulos. Entonces Simón dijo: me voy a pescar. Los demás le dijeron: vamos contigo. Salen de la barca y entonces al amanecer Jesús aparece en la playa y los discípulos no podían nuevamente reconocer quién era. Y Jesús les dice: amigos, ¿pescaron algo? No, no hemos pescado nada, le contestaron. Y entonces él le dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Después se dan cuenta que es el Señor cuando Pedro dice: Él es el Señor, es nuestro Jesús. Y entonces Jesús camina de regreso a la orilla y les dice: traigan algunos de los pescados que acaban de pescar, y les hace un pescado zarandeado ahí en la playa, una mojarrita. Y después de esto les invita a desayunar y se acerca a Pedro y después del desayuno le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que todos estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Me amas? Señor, tú sabes que yo te quiero. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, yo te amo. Entonces, si me amas, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Examinemos juntos en los minutos que me quedan estas 4 personas: María Magdalena, Juan, Tomás y Pedro. ¿Les parece? Entonces María llega al sepulcro y cuando todo estaba oscuro, no solo en la noche sino también su corazón, pues el dolor de la pérdida pesaba más que cualquier esperanza, ve la tumba abierta y corre a avisar a Pedro y a Juan que muy probablemente se habían se habían robado a su Señor. Y entonces ellos corren, ven las vendas, pero es Juan, que dice la Biblia, que cuando ve, cree. Y muchas veces la fe comienza así, en lo pequeño, en los detalles que quizá alguien más pasa por alto. Entonces Juan ve y cree, pero María se queda llorando junto a la tumba. Ella decide permanecer y ve a alguien y piensa que es el jardinero, y es hasta que escucha su nombre, María, que cambia todo. Este instante en el que ella escucha su nombre de la boca de Cristo resucitado, cuando Jesús se revela de forma personal, que la historia de María es completamente transformado. Ya no nada más la resurrección de Cristo, ya no nada más es un hecho histórico, sino que para María en este momento había sido un encuentro que iba a transformar su vida. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí? ¿Se están durmiendo? ¿No? ¿Se les antojó el pescadito zarandeado? Sí, a mí también. Así es con nosotros. Muy probablemente hemos visto a Jesús como un extraño, como un simple jardinero, como una persona bonita en la historia. Pero cuando escuchamos su voz llamándonos por nombre, sabemos que Él es. ¿Quién es Él? Sabemos que Él es el Cristo resucitado. Y entonces la resurrección deja de ser un mito, sino comienza a ser una voz que nos sigue llamando por nombre. John, Whitney, Luis, Pedro, no sé, Juan, como te llames. La voz del resucitado te sigue llamando por nombre. Dice la Biblia que esta misma tarde los discípulos estaban con miedo, estaban encerrados, pero Jesús atraviesa las puertas que ellos habían cerrado y les dice: paz sea a ustedes. Puede que hayas cerrado las puertas de tu casa por temor a que alguien llegue,
por temor de lo que has hecho, por temor de las promesas que no se te han cumplido. Pero Jesús atraviesa cualquier puerta cerrada en nuestros corazones y en nuestras almas para declarar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no solo eso, sino que Jesús les muestra sus heridas, no las esconde, y luego sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Amigos, estamos viendo en esta historia un nuevo Génesis. Así como Dios sopló el aliento de vida sobre Adán, Cristo estaba soplando vida nueva sobre sus discípulos. Y la resurrección hace exactamente esto. Cuando nosotros contemplamos a Cristo resucitado, el aliento del Espíritu Santo es soplado sobre nosotros. Y no solo hace esto Cristo, sino que no solo los deja estáticos, sino que después de soplar el aliento del Espíritu Santo sobre ellos, los envía. Amigos, la resurrección no nos deja estáticos, nos da una tarea, nos comisiona y les dice: como el Padre me envió, así yo los envío, como portadores de paz y testigos de su poder. Entonces vimos también que después de este encuentro, Tomás no está la primera vez y les dice a sus amigos, a sus compañeros: no. Si yo no veo las marcas de las manos de Jesús, de los clavos que le traspasaron, yo no voy a creer. Y 8 días después, Jesús se aparece otra vez y lo invita a tocar sus heridas. Y Tomás responde: Señor mío y Dios mío. Amigos, el Jesús resucitado no teme a nuestras dudas, sino que las transforma en confesiones de fe. Bienaventurados aquellos que creen sin haberle visto. Después de todo, algunos discípulos regresan a lo que conocían, ¿no? Después de que algunos tuviesen este encuentro con Jesús, después de que Pedro entrara a la tumba, viera que el maestro había tomado tiempo para doblar las vendas que lo cubrían, como en señal de que él había terminado, pero iba a regresar, de que la tarea había sido sellada. Y después de esto regresan a aquello que era más familiar para ellos. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido aventuras increíbles con Jesús y que cuando parecen terminarse, regresamos a lo que nos es familiar? Aquello que Jesús nos había invitado a dejar. ¿Se acuerdan que Jesús le había dicho a Simón: tira tus redes, deja de pescar, yo te haré pescador de hombres? ¿En dónde está Simón Pedro en este momento? Pescando otra vez. Y no atrapa nada, ¿no? Simón no había entendido que era un muy mal pescador. Y están ahí, en la cotidianidad, en lo que les es común, hasta que un desconocido en la orilla les dice en dónde echar la red. Y nuevamente, son tantos los peces que apenas pueden con ellos. Así que el discípulo amado lo reconoce y les dice: es mi Señor. ¿Se acuerdan de la primera vez que pescamos tanto? Fue Él. Él nos proveyó y nos está proveyendo otra vez. Y entonces Jesús los encuentra a la orilla ya con pan y con pescado, ¿no? Unas tortas de bacalao ahí. Y los invita a desayunar. A mí me mueve el corazón esta historia porque el resucitado no solo se revela en momentos gloriosos, también en lo cotidiano. Nos encuentra en la chamba, nos encuentra en el desayuno, nos encuentra en la playa, nos encuentra aún cuando olemos al pescado que el Señor nos había invitado a dejar. Amigos, el resucitado está en la normalidad de la vida. Está en las 5 alarmas que mi esposa pospone para poder dormir un poquito más. Está en el primer café que tomamos en la mañana. Está cuando abrimos las cortinas y la luz del sol entra a nuestros cuartos. Está cuando comemos. Está aún cuando regresamos a lo que parece cotidiano, aún cuando Jesús nos ha invitado a dejarle. Y después de comer, Jesús toma a Pedro aparte y le dice: ¿me amas? Le hace 3 preguntas, obtiene 3 respuestas y solo eso lo lleva a una encomienda: apacienta mis ovejas. Pedro había recibido 3 oportunidades para sanar las 3 negaciones que él había hecho.
¿Se acuerdan cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3. ¿Cuántas veces Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba? 3. Pedro había fallado, pero Jesús no lo rechazó, no lo desechó y no lo canceló, sino que su amor cubrió la vergüenza, lo reintegró en la misión y después profetizó sobre su vida, que Pedro daría gloria a Dios con su muerte. Jesús no le está diciendo, no te preocupes, me negaste, después de esto todo va a estar chido, sino que le profetiza y le promete que la vida cristiana no promete comodidad, sino propósito. Y Pedro mira al discípulo amado, a Juan, y le dice, ¿qué va a hacer de este? Y Jesús le responde, si yo quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme, ¿no? Como él también va a morir crucificado de cabeza, Pedro le está preguntando. Y entonces Jesús le dice, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿a ti qué te importa? Tú pon los ojos en mí, no vuelvas a negarme y sígueme. Y esta es la esencia del Evangelio, mis hermanos. No compararnos, sino seguir a Cristo. Amigos, la resurrección, sobre todo a la gente de mi edad, a generación Z, la resurrección nos libera, nos libra de vivir la vida de otros y nos invita a seguir personalmente las pisadas del Maestro. Así que quiero ir cerrando, y si el piano me puede ayudar con esto. 1 Corintios 6:14 dice que aquel Dios que resucitó al Señor de entre los muertos, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Y quiero que pensemos en Tomás, en las dudas y en las manos heridas. Amigos, Tomás representa a aquellos que dudan, aquellos a los que no les es suficiente el testimonio de los demás. Muy probablemente tú estás aquí esta mañana pidiendo pruebas, pidiendo ver a Cristo. Muy probablemente tú, como yo, le hemos dicho al Señor, creemos en ti, te seguimos y no hemos visto tu poder en este asunto de nuestra vida. Y Jesús en su ternura no descarta a Tomás, sino que se presenta con manos abiertas y les dice, pon aquí tu dedo. Y la tradición nos cuenta que Tomás el incrédulo, qué feo nombre, ¿no? Pero Tomás el que dudó, llevó el Evangelio hasta la India y hasta hoy en día la India conoce a Cristo. Los lugares que conocen a Jesús en la India es una herencia espiritual que Tomás plantó, aquel que dudó. Su confesión es una de las confesiones más poderosas de toda la Escritura. Tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Así que Cristo no esconde sus cicatrices, mis hermanos, sino que las convierte en himnos. Y Tomás cree, pues esas cicatrices son el amor encarnado de nuestro Señor. El canto del huerto perdido se escucha en Tomás cuando nuestras dudas son respondidas, no con teorías, sino con las gloriosas heridas de nuestro Salvador. La redención en Tomás fue transformar su duda en una confesión poderosa. Y Jesús redimió la fe quebrada de Tomás y mostró que incluso la duda puede ser el lugar en donde brota la fe más profunda. Pedro, la gracia que restaura. Pedro sabe lo que es fallar. La noche de la crucifixión negó a Jesús, ¿cuántas veces? 3 veces. Y el canto del gallo fue el eco de la condena que caía sobre él. Esta herida que cargó en silencio. Pero el resucitado no lo dejó herido y hundido en su vergüenza, sino que a las orillas del mar, frente a un fuego, le preguntó 3 veces, ¿me amas? Dándole la oportunidad por cada negación una restauración, por cada caída un levantamiento. Uno de los padres de la iglesia, San Agustín, dice que Pedro negó a Jesús 3 veces, pero 3 veces el amor de Jesús fue confesado para que la lengua de Pedro no quedara presa en la culpa, sino liberada por la gracia. Amigos, el canto del huerto perdido suena en Pedro porque donde hubo traición, ahora hay una comisión. Apacienta mis ovejas. Puede que tú has negado a Cristo, así como yo.
Puede que no necesitemos una pistola en la cabeza para negar a Jesús, ¿no? Puede que incluso si alguien viene aquí y nos pide negar a Jesús, la mayoría no lo haría. Pero yo he negado a Cristo sin la necesidad de ser parte de la iglesia perseguida. Y mi oración es que yo pueda vivir como mártir, muriendo a mí mismo cada día, aun si nunca toman mi vida por causa del Evangelio. El canto del huerto perdido suena en Pedro, y donde hubo traición, ahora hay comisión. Y Jesús lo redime, no solo perdonándolo, sino restaurando su llamado. Apacienta mis ovejas. Jesús redimió en Pedro la traición y lo levantó como pastor y uno de los pilares de la iglesia. Tercero, Juan, el que vio y creyó. El Evangelio nos cuenta que Juan corrió al sepulcro. Llegó primero y esperó a Pedro, y cuando entró no vio a Jesús, sino vio los lienzos doblados, y el texto dice que vio y creyó. Juan representa a los que no necesitan verlo todo para creer, aquellos que cantan la fe en medio del silencio, aquellos que se aferran a las huellas de un Dios invisible. Mi esperanza es que las generaciones que van después de nosotros, quizá usted como padre de familia, como abuelo, como padre espiritual o como hermano mayor, mi esperanza es que nuestras generaciones futuras sean como Juan, que ven y creen, que ven a una generación que les precede creyendo en la esperanza que hay en el Salvador, y que cuando ellos ven los lienzos doblados sobre la tumba de nuestras vidas, la tumba abierta, resplandeciente de gloria, que las siguientes generaciones puedan ver y creer. El canto del huerto perdido resucitó en Juan, el canto de la fe que se atreve a creer antes de ver. Y si tú como Juan hoy estás corriendo en la vida, en el momento en el que te topes con los lienzos doblados de la tumba, tienes que pausar y tienes que creer en aquello que el Señor dijo que iba a resucitar en tu vida. Y por último, María Magdalena. Quiero honrar a las mujeres de este lugar. María Magdalena es conocida como la apóstol a los apóstoles, la enviada a aquellos que van a ser enviados. Y ella es la redención del jardín. María está llorando frente al sepulcro porque piensa que alguien se había llevado el cuerpo de su Señor para corromperlo. Y el Evangelio dice que confundió a Jesús con un jardinero. Amigos, qué ironía tan divina y tan preciosa. No se confundió. Él es en verdad el nuevo jardinero, aquel que cuida el Edén restaurado, aquel que plantó el jardín sabe cuándo la cosecha está lista. En medio de sus lágrimas, escucha su nombre, María, y con esa palabra la voz del huerto vuelve a cantar. Mis hermanos y mis hermanas, donde Eva escuchó a la serpiente, María escuchó al resucitado. Cristo no vino a hacernos mejores hombres, sino que vino a hacerlos hombres nuevos. Y María es el ejemplo de esto. El dolor que ella sentía se transformó en anuncio, el primer anuncio. Y ella se convirtió en la primera testigo. He visto al Señor. Si alguna vez dudamos del papel de las mujeres en la iglesia, en la misión, solo leamos a quién se reveló Cristo primero. Y aquí está la primera nota del canto del huerto perdido. Jesús llama a los suyos por nombre y su voz abre los oídos del alma. Ella representa la redención de Eva, y donde la primera mujer del huerto fue confundida por una serpiente, ahora María fue dirigida por la voz que escuchó, la voz del resucitado. Jesús redimió en María una identidad rota que cargaban las mujeres. Aquella mujer cargada por su pasado, ahora era la apóstol de los apóstoles, la primera mensajera de la resurrección. La mujer de Magdala, aquella de la cual Jesús había expulsado 7 demonios, ahora le seguía fielmente. Y no solo permaneció en la cruz cuando muchos huyeron,
sino que fue la primera en llegar a la tumba, fue la primera en ver al resucitado y fue la primera en anunciar: he visto al Señor. La historia de María hoy también es nuestra historia. Y el canto del huerto perdido sonó en María cuando los giros que ella dio lo llevaron a reconocer al jardinero de la nueva creación. Así que quizá tú hoy vienes cansado de dar vueltas en tu vida. Quizá hoy estás mirando tumbas vacías. Quizá hoy todavía buscas a un Jesús que en tu vida parece muerto. Pero Jesús ha resucitado y el resucitado está frente de ti llamándote por tu nombre. Y Cristo transformó esta tumba en un jardín, este llanto en un gozo eterno y este vacío en una misión que usted y yo hoy cargamos. Así que, ¿por qué no te pones de pie? Hermano, hermana, si hoy lloras como María, escucha la voz del resucitado que hoy te llama por tu nombre. Si estás atrapado en tu dolor, Jesús hoy susurra tu nombre con dulzura. Puede que si tú fallaste como Pedro, hoy la gracia te puede restaurar. A los que están como Pedro cargando vergüenza, Jesús los restaura en su propósito. Puede que dudaste como Tomás y Jesús extiende sus heridas para que toques las cicatrices que aman. No nos descarta, sino que nos invita a tocar las heridas de su amor. Puede que hoy corras como Juan. Detente y atrévete a creer antes de ver. Mis hermanos, la resurrección no solo es un evento del pasado, es la realidad de nuestro presente. Es el eco de cada profecía cumplida en Cristo Jesús y es la garantía de nuestra salvación y el inicio de una nueva creación. Hoy Jesús sigue apareciéndose en nuestro lamento, en nuestra duda, en nuestra traición y en nuestra rutina. Y Jesús nos restaura del fracaso, nos llama por nombre y nos invita a seguirlo. Jesús no solo venció a la muerte en la cruz, sino que redimió la desesperanza, la traición y la duda. Y así como la resurrección de Cristo convirtió a estos 4 personajes en testigos valientes de lo imposible, hoy somos parte de esta misma cadena de testigos, no porque lo hayamos visto con ojos físicos, sino porque el Espíritu Santo da testimonio de la resurrección de Cristo en y a través de nosotros. Así que veamos su gloria, dejemos que el jardinero de la nueva creación nos llame por nombre y salgamos siendo enviados después de recibir al Espíritu Santo para proclamar quién Dios es y lo que ha hecho a través de la cruz de su Hijo unigénito para rescatarle a usted, para rescatarme a mí, para rescatar a San Luis Potosí y aún hasta lo último de la tierra. Así que Espíritu Santo, ven, muévete entre nosotros. Señor, declaramos tu nombre, declaramos tu poderío, contemplamos y somos transformados por tu belleza. Y Señor, hoy pedimos que tu reino sea entre nosotros, que hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo, y que este encuentro con el resucitado nos transforme y nos comisione a predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. En Cristo Jesús, amén.